Momento de establecer contacto vía Zoom con nuestro entrevistado de la jornada, el economista César Barreto. César, ¿cómo está? Como siempre, gracias por el tiempo para Canal Pro. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es que nos dé un análisis y una visión de cómo está viendo usted la inflación ya de estos primeros 3 meses del año, de este primer trimestre del año. ¿Cómo vamos encaminados en materia inflacionaria? Y estamos viviendo un proceso de aceleración inflacionaria un poco diferente a lo que estábamos esperando, ¿verdad? Especialmente si bien la inflación está muy concentrada en los rubros más volátiles siempre, hay que entender que nuestra canasta de consumo todavía es muy básica, tiene un componente de alimentación muy alta y dentro de esa alimentación los rubros que son más perecederos, digamos, ¿verdad? Cuya oferta principalmente varía muy fuertemente en un periodo a otro, impacta mucho a la canasta de inflación, ¿verdad? Pero es lo que finalmente la gente compra, consume y es la Sí. realidad que vive todos los días, digamos, ¿no? Se aceleraron esos precios en estos primeros meses, inclusive la carne, por ejemplo, que es un rubro muy importante para los paraguayos. Y está la tasa de inflación interanual más del 4%, creo que el 4,4 por ahí cerró en marzo, a Sí. marzo. Y se va alejando un poco de la nueva meta que fijó el Banco Central, que es del 3,5%. Que hay un periodo de transición, digamos, de llegar a este 3,5 de meta en 2 años, que me parece razonable, pero que antes que converger, digamos, esta tasa de inflación de repente se va alejando. Y me imagino que el Banco Central estará un poco preocupado de ver cómo revertir, digamos, este proceso, porque finalmente su principal meta, su principal trabajo es mantener la estabilidad de precios en nuestro país, ¿no? Hay algunos parámetros como el que usted mencionó que tiene que ver con la volatilidad, pero también se dan otras cosas que hacen que este proceso se vea diferente al de años anteriores, César. Me refiero al proceso de inflación que estamos teniendo ahora. ¿Cuáles podrían ser esos otros factores que se suman a lo que usted mencionaba? Bueno, hay un tema que me parece que hay que mirarlo de cerca, que es, hay un reposicionamiento de los precios de la carne, básicamente a nivel internacional, que no es una cuestión tan coyuntural que pueda durar 1, 2 o 3 meses, ¿verdad? Sí. Eh, Hay una escasez de carnes en el mundo, especialmente en Estados Unidos, y eso hace de que eh, esté provocando alzas, como el consumo sigue muy fuerte, creciendo en todo el mundo, y nosotros estamos muy integrados al mundo en el mercado de la carne. De repente los precios pasaron de un poco más de $4.000 la tonelada de exportación promedio a más de $5.000 en los últimos meses, ¿verdad? Ujú. Entonces ese cambio finalmente se va reflejando también en los precios locales, porque los productores y los frigoríficos obviamente tratan de obtener el mejor precio con el producto que tienen, y si en el mercado internacional está más caro, ellos envían más al mercado internacional, y para vender en el mercado local tienen que fijar precios similares a lo que están obteniendo en el exterior. Entonces, ese probablemente el precio de la carne va a permanecer, según lo que yo he leído por lo menos. No soy muy experto en el mercado de la carne, pero según lo que he leído, no es una cuestión que va a durar poco tiempo, sino que va a tener cierta permanencia, incluso seguramente hacia el año que viene, ¿verdad? Porque los procesos de ajuste en ese mercado son más lentos, ¿verdad? Ujú. El otro es que el dólar, el comportamiento del dólar ha sido atípico respecto a lo que normalmente ocurre en estos primeros meses del año, que son meses en los que nuestro principal producto de exportación empieza a generar ingresos de divisas, Sí. que es la soja en este caso, ¿verdad? Pero la soja tuvo cierta merma importante en la cosecha respecto al año pasado. Entonces y también los precios bajaron de vuelta un poco más. Entonces los ingresos de divisas no están en la misma línea que se estaba esperando, pero la demanda de importaciones y la demanda de consumo sigue creciendo. Entonces hay un desequilibrio en el mercado de divisas que está presionando al alza con la cotización del dólar, más allá de lo que normalmente ocurre en este periodo del año, en lo que normalmente baja un poco
y normalmente empieza a subir hacia el segundo semestre. Este año, esto ya pasó en algo el año pasado, pero este año de vuelta está ocurriendo con mayor fuerza incluso, y hace que los productos importados que normalmente tienen cierta flexibilidad, digamos, en los precios en estos primeros meses, porque el dólar normalmente baja, de repente ya sube y empiezan a reajustarse esos precios también, ¿verdad? Entonces, Ujú. ese factor tampoco va a revertirse el próximo mes ni el siguiente. Esto es un factor que nosotros vemos que también va a permanecer por lo menos en el transcurso de este año. Y la presión inflacionaria por esa razón va a ser más fuerte de lo que estábamos esperando. Va a ser Ujú. difícil, a no ser que ocurra algún evento muy puntual de vuelta, qué sé yo, una cosa que puede ayudar es que el precio del petróleo a nivel internacional, por esta medida que está tomando Estados Unidos en su política arancelaria, de repente Sí. cayó fuertemente el precio del petróleo. Eso puede ser que se traslade en los precios de los combustibles que nosotros importamos en los próximos meses y puede ayudar a que el precio del combustible baje en los próximos meses. Pero ahí ya vamos a entrar a especular, hay que ver si esta cosa dura más tiempo o no, si es una cuestión permanente o si es una cuestión que dura unos pocos días. Lo otro es de que el ministro de Agricultura anunció de que la oferta de ciertos productos perecibles podría aumentar en el mes de mayo, porque va a Ujú. entrar la producción local con fuerza. Veremos, ¿verdad? Hay cosas que podrían ayudar, pero por el momento la presión inflacionaria es alta y de vuelta me imagino que el Banco Central está mirando de cerca y tratando de entenderlo mejor y tomar las medidas que correspondan al caso. Ujú. Tomando en este caso su experiencia también como exministro de Hacienda en su momento, ¿qué medidas precisamente se pueden adoptar de alguna forma para ir controlando esto? Si bien nosotros no tenemos, y nos decía un economista hace unos días, tampoco ha funcionado demasiado el control de precios, ¿qué otra cosa se puede hacer, César, en este momento para en alguna medida impedir que esto siga creciendo, es decir, que la inflación siga aumentando? Bueno, a ver, yo creo que en la medida en que la inflación permanezca dentro del rango meta que tiene el Banco Central, está todavía en un ambiente controlado, digamos. O sea, Sí. hay que entender el régimen monetario nuestro, que el Banco Central fija una meta que hoy es del 3,5%, Ujú. pero le da espacio para que tanto para arriba como para abajo tengan desviaciones de esa meta. Sí. El techo de ese rango es 5,5% anual y el piso es de 1,5%. Entonces, en la medida en que la inflación esté permaneciendo dentro de ese rango, todavía estamos dentro de lo que podríamos llamar una estabilidad de precio y estabilidad monetaria, ¿verdad? Ujú. Aparte, no hay causas fundamentales que puedan decir de que la inflación se va a descontrolar a corto plazo ni a mediano plazo, porque nuestra política monetaria es administrada con absoluta independencia. No hay ningún condicionamiento de que tiene que entrar a prestarle dinero al fisco o a cubrir déficit fiscal o a hacer emisión inorgánica. Esas cosas en Paraguay no hay. Entonces la inflación Claro. que tenemos es básicamente se origina porque hay ciertos precios relativos que se tienen que ajustar por situaciones muy coyunturales, pero obviamente que cuando esos precios aumentan, la inflación en su conjunto aumenta, pero Ujú. normalmente dentro de este rango del 3,5 más o menos 2%, esto se mantiene dentro de ese rango, ¿verdad? Ahora que el Banco Central está haciendo algo, lo primero que ha hecho es entendiendo que el mercado de divisas va a tener un déficit este año importante, ha anunciado o sea, ha entrado a ofrecer dólares en el mercado todos los días Sí. para evitar de que haya un déficit en el mercado y que eso presione más al alza a la cotización del dólar, ¿verdad? Ujú. Entendiendo también que el dólar mismo a nivel internacional está muy, muy volátil y muy difícil de contenerlo en una situación como esta, ¿eh? Está fluctuando muchísimo por las políticas de Estados Unidos que ya mencioné, ¿verdad? Ujú. Y lo otro que ha hecho, el otro instrumento que tiene es de empezar a utilizar su instrumento básico, que es la tasa de interés de política monetaria, que se le llama, Sí. que actúa a través de reducir la demanda, especialmente a través del crédito,
aumenta sus tasas de interés, con eso reduce la liquidez que hay en el mercado y se traslada ese aumento de tasa de interés a tasas más altas en los créditos comerciales, a los créditos de consumo, ¿verdad? Eso hace que el consumo baje y se genere menos presiones hacia los precios, ¿verdad? Son los instrumentos que tiene. Hasta por el momento ha intervenido en el mercado de cambio para evitar que el dólar sea una causa más permanente de inflación. Y segundo, ha hecho que la tasa de interés a plazo de un año y un poco más de un año aumente un poco en la última licitación de letra de regulación monetaria que hizo hace unos 10 días atrás, ¿verdad? Son las dos cosas que hizo y seguramente está observando a ver qué más hace falta para mantener bajo control su meta y lograr su meta de inflación. Ujú. Esta volatilidad que menciona César a nivel global, evidentemente va a traer consecuencias que pueden afectar en mayor o menor medida a nuestro país. No podemos decir que estamos exentos de lo que ocurre. Usted decía, Paraguay está insertado en el mercado internacional y obviamente lo que pasa afuera también traería consecuencias. Sí, el choque o el shock grande que estamos teniendo en el mundo en los últimos meses es la nueva política comercial de Estados Unidos, que es un choque extremadamente grande, Ujú. incluso hasta a sus aliados más cercanos les sorprendió los niveles de aranceles que impuso a todos sus socios comerciales, incluso los más cercanos. Y es un choque muy grande que está produciendo una interrupción importante en las expectativas, incluso hay como una revisión general de cuál es el escenario que podemos llegar a tener con esta nueva realidad hacia el futuro. Sí. Y los resultados no son buenos, ¿verdad? Entonces hay una preocupación internacional que se transfiere a una incertidumbre grande y la incertidumbre normalmente provoca mucha inestabilidad en el corto plazo y del cual obviamente que por más que para el Paraguay los aranceles que impuso el gobierno americano fueron del 10%, algo que no es tan caótico ni crítico, digamos, ¿verdad? Tampoco Ujú. tenemos una relación comercial muy fuerte con Estados Unidos. Sí, el impacto indirecto a través de otros socios comerciales nuestros como Brasil, por ejemplo, o como Chile o Europa mismo, ¿verdad? Podría tener efectos indirectos. Y además hay que ver hasta dónde llega a impactar el mercado de commodities, porque Ajá. nuestro mercado realmente más importante de exportación es el de la soja y algunos otros productos agrícolas y la carne. Hasta el momento el impacto en el precio de la soja ha sido moderado, no tuvo un impacto muy sustancial porque como no es un importador de soja, digamos, Estados Unidos, el principal determinante del precio en el caso de la soja es China, Sí. y China no ha afectado la soja en términos de sus políticas arancelarias. Eso no ha impactado todavía en los precios, pero eh, sí impactó en el mercado del petróleo, porque Estados Ujú. Unidos es importante en el mercado del petróleo y cayeron los precios del petróleo a alrededor de $60 el barril. Eso nos beneficia eventualmente a corto plazo, pero de vuelta, estamos en un momento muy incierto, de mucha volatilidad y no se pueden sacar conclusiones a mediano ni largo plazo todavía.